Buenos días. Vamos a ver algunas categorías, algunos principios y autores que tienen que ver con la teoría del discurso. Esta teoría del discurso principalmente se ha estado sustentando a partir de esta metodología que quiere considerar diferentes aspectos multidisciplinarios con respecto al discurso, no solamente aquellos relacionados con el lenguaje, sino también aquellos relacionados con la psicología, con la parte cognitiva y también aquellos aspectos que tienen que ver con la parte de lo social. Entonces vamos a ir definiendo cuáles serían estos diferentes aspectos para estudiar al discurso. Entonces este sería una introducción a este tema de la materia, que sería las teorías y análisis del discurso, y que muchos autores consideran que lo más correcto sería denominarlos estudios del discurso. Estos estudios del discurso principalmente van a estar ligados a todas las ciencias sociales y a las ciencias humanísticas. Entonces el estudio del discurso lo mismo se aplicaría en la parte de la psicología, en la parte de la sociología y también en la parte de comunicación y en algunas otras disciplinas como podría ser la historia o la pedagogía. Vamos a ver a uno de los primeros autores importantes de la teoría del discurso. Ya principalmente en la década de los 60, un autor que se llama Harris va a querer continuar con los aspectos que había dejado pendientes Saussure, y entonces él va a empezar a hablar de cómo nosotros y cómo el lenguaje se va a estructurar de una manera sintáctica. Él quería hacer este estudio desde el punto de vista de la parte sintáctica, y la parte sintáctica pues resulta bastante compleja en el sentido de que no es lo mismo estudiar una oración, que eso lo haría principalmente la lingüística cuando está estudiando el aspecto de la lengua, pero Harris ya la quería ver más complejamente cuando se estudian estas relaciones sintácticas entre varias frases, entre varias oraciones, para ir construyendo los diferentes párrafos, las diferentes páginas de un texto. Entonces, estas relaciones entre frases, estas oraciones entre oraciones, cuando está construido un párrafo, me va a ir cambiando ese sentido de la oración aislada hacia esa construcción de párrafos, y esta construcción de párrafos también va a ir cambiando el sentido a medida que vamos avanzando en la lectura de estos diferentes párrafos, de estos diferentes textos. Entonces Harris va a ir buscando esta coherencia, esta cohesión, este sentido a través del estudio de estas relaciones sintácticas, más allá de las simples oraciones, sino buscándolo a partir de esa complejidad que se va produciendo a medida que se va creando los diferentes tipos de textos. Entonces, como veíamos, Harris principalmente se interesa por la estructura sintáctica, pero también esta estructura sintáctica muchas veces estaría en relación con la estructura semántica. Una frase pues tiene que estar bien construida tanto sintácticamente como semánticamente, y luego tiene que haber determinados conectores que van a ir combinando las frases, que van a ir combinando las oraciones, para que se vaya produciendo todos los diferentes elementos que tienen que ver con la parte del sentido. Y desde otro punto de vista más amplio, desde un punto de vista, más desde el punto de vista de la narratología, Greimas quería ver esta estructura, esta armazón, esta coordinación que van teniendo los diferentes relatos. Greimas consideraba que todo el tiempo las personas, todo el tiempo los sujetos, estamos narrando. Narramos cuestiones de ficción, narramos cuestiones que tienen que ver con la política, cuestiones que tienen que ver con los hechos reales, narramos mitos, narramos leyendas, lo expresamos a través de las canciones, o también todos los diferentes medios de comunicación quieren presentarnos una narración. Entonces la estructura narrativa la veía Greimas como algo universal, que va a existir en todas las diferentes formas de comunicación de las personas. Existiría en un chiste, existiría en una canción,
existiría en los sueños, existiría la narración en la radio y en los diferentes medios de comunicación. Entonces él quiere ver cómo se van dando estas estructuras narrativas y estas estructuras narrativas, como pensaba un poquito Harris, también van a tener una determinada estructura sintáctica, una determinada estructura de cómo se van a ir relacionando y al mismo tiempo también tendrían una determinada estructura semántica que este Greimas les va a llamar las isotopias o les va a llamar los diferentes campos semánticos. Estas isotopias o estos diferentes campos semánticos nos van a hacer que nos orientemos hacia determinado tema, hacia determinado sentido, cuando estamos produciendo un discurso, cuando estamos dando una clase, cuando estamos escribiendo un artículo. Aquí está Greimas trabajando en su estudio. Y otro de los autores que también serían importantes para la parte de la teoría del discurso sería el lingüista francés Émile Benveniste. Benveniste también continúa estos estudios de Ferdinand de Saussure y él los va a continuar también enfocados principalmente al caso de la lengua y en algunas ocasiones también en el caso del habla. Benveniste va a descubrir esta gran subjetividad que existe en la parte del lenguaje cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros nos comunicamos, estamos poniendo esa subjetividad. No solamente estamos poniendo esa subjetividad en el lenguaje con nuestra manera de hablar, con nuestras palabras que escogemos, cómo las armamos sintácticamente, cómo nos dirigimos al espectador, sino también por el propio lenguaje. El propio lenguaje nos va a dar determinados deíticos, determinadas marcas para ubicarnos espacialmente o para ubicarnos temporalmente. Si yo menciono ayer no pude venir, ahí estaría mencionando una marca de tiempo, ¿no? O si yo digo mañana no podré venir, también se está mencionando una marca de tiempo. Se pueden mencionar marcas de tiempo, marcas de espacio o marcas de las diferentes sujetos. Se puede mencionar cuando yo hablo en un yo, cuando alguien habla en él, cuando nosotros hablamos en nosotros, cuando se habla de ustedes, cuando se habla de ellos. Entonces hay determinadas pronombres que nos indican si es singular, si es plural, y estas determinadas marcas estarían relacionadas con una postura que va a existir hacia el lenguaje. Algunas novelas se pueden contar en yo, o algunas otras novelas se pueden contar en él. Entonces ahí estaría una marca diferente que la novela sea contada en yo o que la novela sea contada en tú y dependería principalmente de las características del narrador. Hay estas marcas de espacio, como podría ser aquí, aquí me encontraba ayer cuando me encontré con Margarita, ¿no? Ahí hay diferentes marcas de lugar, ¿no? Aquí me encontraba yo. Entonces todos estos diferentes este, frases, todas estas diferentes palabras están indicando estas marcas de tiempo, estas marcas de espacio y estas marcas de lugar. Todas estas diferentes marcas, todos estos diferentes deíticos que va a ir estudiando Benveniste les va a llamar la enunciación. Entonces él va a diferenciar esta enunciación, que sería el contenido de aquello que se dice, del enunciador. El enunciador estaría poniendo estas marcas de subjetividad y estas marcas de subjetividad que se ponen dentro de un discurso o que se ponen dentro de una novela estarían, estarían siendo leídas por el lector dentro de un determinado contexto determinado. Muchas veces en la conversación yo te señalo que ven para acá o ven aquí y esas serían esas marcas que yo estoy poniendo y que muchas veces el receptor tendría claro porque yo lo estoy llamando hacia el lugar donde yo me encuentro. Entonces, estas marcas estarían ligadas con la subjetividad y no solamente serían este aspecto del enunciado, solamente serían este aspecto del contenido, sino también habría una forma, una manera de enunciar. Esta manera de enunciar, o esta manera de cómo se construye el enunciado, estaría escondiendo estas marcas, estaría escondiendo estos dípticos que muchas veces pueden ser muy importantes para analizar el caso de la conversación o para analizar también el caso del discurso. Estas marcas muchas veces nos van a hablar de determinados entendidos, de determinados
cosas que están dentro del contexto y que el lector las va a ir captando, las va a ir comprendiendo de acuerdo al contexto. Cuando yo tengo determinada complicidad con una persona que conozco mucho, puedo utilizar determinado juego de palabras, determinado juego de referencias pa- para que haga cierta complicidad con mi propio lector, con esa persona a la cual estoy hablando. Entonces, el que está oyendo una conversación no siempre sería un sujeto pasivo, sino siempre estaría siendo un sujeto activo que está reconociendo estas marcas de tiempo, estas marcas de lugar, estos sujetos de cuales se está hablando y estos implícitos y sobreentendidos que van a existir dentro de una conversación o que pueden existir dentro de un determinado discurso. Entonces el texto no siempre se estaría revelando objetivamente, sino atrás siempre habría determinados sobreentendidos, determinados implícitos y determinadas marcas que tiene que ir reconociendo el espectador. Benveniste va a ser un libro muy importante que se llama Problemas de Lingüística General, la parte uno, y Problemas de Lingüística General en la parte 2, y nos va a ir hablando de esta subjetividad que va a existir en el lenguaje. Algunos artículos de estos libros los va a dedicar a la lengua, algunos otros aspectos los va a dedicar al habla, y la parte más central de esta obra sería cómo ir reconociendo esta subjetividad que va a surgir dentro del lenguaje. Otra manera de que surge la subjetividad es mediante los adjetivos calificativos que yo voy poniendo en mi manera de hablar o que yo voy poniendo en una columna, ¿no? Entonces, cuando muchas veces vemos la cabeza de una nota informativa, muchas veces ya va a existir un determinado calificativo y este determinado calificativo, este determinado adjetivo, me está marcando una marca de cómo se está viendo, cómo se está calificando ese hecho que se está presentando. Entonces, a estos problemas se va a referir principalmente Benveniste, ¿no? Entonces, estos tres autores, Benveniste, Greimas y Harris, nos estarían dando como determinadas pautas para estudiar el lenguaje. Uno desde el punto de vista de la enunciación, que sería el caso de Benveniste, otro desde el punto de vista de cómo está siendo construida esta narración, desde el punto de vista de Greimas, y más desde el punto de vista lingüístico o de la lingüística textual, el punto de vista de Harris, que tú podemos ir descomponiendo en diferentes frases y buscando este sentido sintáctico y este sentido semántico. Otro autor muy importante que nos va a hablar acerca del discurso va a ser Michel Pechus. Michel Pechus le interesa mucho estas marcas de producción que tiene el discurso. Entonces el discurso siempre se está produciendo en un momento social, en un momento histórico. Entonces los discursos no van a surgir de la nada, sino los discursos siempre están perfectamente contextualizados. Están perfectamente contextualizados de quién los dice, con qué intenciones los dice y ese momento en el cual se está diciendo. Entonces no sería lo mismo un discurso de la década de los 60, de la década de los 80, a un discurso que se dice el día de ayer en algún, o que se reproduce en algún periódico. Entonces, Michel Pechus le interesa mucho estas condiciones materiales de la producción del discurso y cómo estas condiciones materiales están determinando cómo los emisores producimos los discursos o también cómo los receptores recibimos los discursos. Entonces, los discursos siempre se van a recibir históricamente y socialmente. Esto es muy evidente cuando yo leo una novela. Si yo leo una novela de la Revolución Mexicana, pues muchas veces me tengo que ubicar en ese contexto político, social que ocurría en ese momento. Entonces no puedo leer esa novela solamente viéndola con lo que yo sé en 2020, sino tengo que tener un poco de ese contexto de lo que acontecía en ese momento, ¿no? Lo mismo para el caso del movimiento de 68 en México, tengo que saber, tengo que conocer qué ocurrió en ese momento. Ahorita en el caso de los 43 de Ayotzinapa, hay mucha gente que de repente se le están olvidando esta narrativa, estos acontecimientos que sucedieron, pero si yo quiero entender ese problema, pues me tengo que ir a ubicar lo que ocurrió en Ayotzinapa en ese momento determinado y también muchas veces irme actualizando de qué se ha dicho desde esta desaparición de estas 43 personas y qué ido pasando a lo largo de estos 7, 8 años que lleva el acontecimiento. Y también algo muy importante que menciona Michel Pechus sería la parte de la ideología.
Entonces, si podemos estudiar al discurso narrativamente y podemos estudiar también al discurso desde el punto de vista de la subjetividad de la enunciación, también Michel Pechus nos va a marcar que también los discursos tienen una parte ideológica. Esta parte ideológica correspondería a esa visión de mundo, a esa manera en que nosotros nos posicionamos dentro del mundo. Yo me posiciono con determinado partido, me posiciono con determinadas instituciones, me posiciono con determinadas ideologías de izquierda o de derecha o ideologías que tengan que ver con, con defender o estar en contra del feminismo, ¿no? Entonces siempre hay una ideología. Entonces otros autores también desde el punto de vista de la corriente francesa han trabajado mucho la parte de la ideología, principalmente en los discursos políticos, pero también existiría en otro tipo de discursos una ideología. Esto podía ser también en el caso de la literatura, o podía ser en el caso de las ciencias sociales, o podía ser incluso en el caso de una serie de televisión, o podía ser en el campo de alguna película. Entonces este factor ideológico siempre va a estar jugando, siempre va a estar presente, y ahí tendría que ver con esta identificación que tendría el emisor, que tendría el autor de ese discurso, con determinadas posiciones y con determinadas visiones de mundo. Entonces, estas diferentes teorías que nos están presentando estos diferentes autores serían temas pertinentes para estudiar aquello que tiene que ver con el discurso. Después de ver lo que dice Harris, lo que dice Benveniste, lo que dice este Michel Pechus, casi todos esos autores coincidían en que el discurso es una práctica social. El discurso no es algo teórico, no es algo abstracto que está más allá de la realidad, sino el discurso es algo concreto, algo que se puede estudiar, algo que se puede analizar, algo que se puede teorizar y algo que se le puede encontrar esta ideología. El discurso es una práctica social porque todo el día, en todo momento, en la gran parte del día, estamos practicando esos discursos. No solamente estamos practicando esos discursos, sino también estamos recibiendo esos discursos. Estamos recibiendo esos discursos a través de los periódicos, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Siempre estamos recibiendo multiplicidad de discursos. Discursos artísticos, discursos publicitarios, discursos científicos. Lo que aprendemos en la escuela también sería un discurso. Y también todo lo que nuestras interacciones con las personas también serían formas de discurso, ¿no? Cuando yo estoy contándole algo a mi pareja, cuando estoy contando algo a mis amigos, hasta cuando cuento un determinado tipo de chismes en la calle, o cuando yo converso con alguna persona que no conozco, estaría siendo parte de un discurso y también estaría siendo parte de una práctica social, ¿no? De hecho, habría varias profesiones que muchas veces se tienen que echar todo un discurso para convencerte de comprar ese producto, ¿no? No sé si les ha tocado ir a comprar una casa, ir a comprar un coche, y ahí te hablan de todas las bondades de que cuánto te van a hacer de descuento, cómo te van a hacer los pagos, que te pueden conseguir los préstamos, que no te van a cobrar la apertura de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces están echando todo un discurso para convencerte de determinado tipo de compra, ¿no? Pero mucho de lo que nosotros estamos hablando, muchas de nuestras conversaciones, mucho de lo que nosotros escribimos, estaría siendo parte de esta práctica social. Entonces, esta práctica social se va a dar primeramente a través del lenguaje y primeramente también a través de los discursos. Es muy raro que nosotros estemos todo el día encerrados en una casa y que no tengamos ningún tipo de conversación con otra persona o con algún otro sujeto. Todo el día estamos teniendo conversaciones, interrelaciones con otros sujetos y estamos oyendo estos mensajes que nos llegan, y por eso sería una práctica social. Casi sería imposible este, aislarse de estas prácticas sociales, ¿no? Ahora con las redes sociales nos llegan notificaciones de lo que aparece en la radio, de lo que aparece en la televisión, de lo que aparece en los periódicos, de lo que aparece en el Facebook, de lo que aparece en Instagram. Entonces todas estas notificaciones serían parte de esta práctica social, serían
parte de estos discursos, ¿no? Hasta una fotografía que se toma un famoso, un político, una personalidad en un periódico sería parte de un discurso que quiere mostrar determinados valores, que quiere mostrar determinadas posturas, y por eso sería una práctica social. Entonces, la primera idea importante dentro de la teoría del discurso es que el discurso es una práctica social y esta práctica social se hace con determinada intención hacia determinados usuarios y con determinados objetivos que quiere conseguir, ¿no? Quiere conseguir determinados resultados en particular. Y aparte de ser una práctica social que todo el tiempo la estamos realizando, y es una práctica social que pertenece al campo de la comunicación. La segunda idea que también podemos mencionar es que el discurso tendría una teoría, el discurso tendría una metodología. Aquí estarían algunos de los autores que van a desarrollar esa teoría, como sería el caso de Michel Pechus y la escuela francesa. También habría esta idea de la materialidad del discurso, de la historicidad del discurso y de estos rasgos y estas huellas que va dejando el discurso a través de la subjetividad. También este discurso principalmente estaría transmitido, estaría comunicado a través del lenguaje y aparecería en todo tipo de interacciones verbales, en todo tipo de conversaciones y en todo tipo de este, textos escritos que nos aparezcan. Entonces, hasta cuando yo voy a un hospital, muchas veces puede aparecer un discurso que te ponen eh, que si hay medicinas, si no hay medicinas, de qué horario a qué horario se trabaja, qué papeles tienes que traer para poder que te puedan atender, ¿no? Entonces el discurso es toda una teoría, es toda una metodología ligada con determinados autores y ligada con determinadas orientaciones teóricas de determinados países, ¿no? Ya vimos la de Theo Van Dijk, ahorita estamos viendo la de Michel Pechus o la de Emile Benveniste, entonces una metodología es una teoría. Y cuando yo quiero hacer un análisis de este discurso, pues me tendría que basar en Pechus y la ideología, en Benveniste y la subjetividad, en Greimas y la narratividad, o en Harris y su parte sintáctica. Entonces hay toda una tradición dentro de los estudios del discurso, dentro de los estudios del lenguaje, para poder estudiar y analizar el discurso, ¿no? Entonces por eso esta teoría del discurso estaría siempre dentro de un campo de lo científico-social, dentro de un campo de la teoría. Esta metodología pues estaría sustentada en todos los libros teóricos, en todos los artículos que han hecho estos autores que estamos viendo. Entonces hay una metodología para ver la parte sintáctica, para ver la parte de la enunciación, para ver la parte de la ideología dentro del campo del discurso. Entonces yo tendría que conocer esta parte metodológica para ir analizando aquellos aspectos del discurso que me interesan. Entonces puede ser que yo seleccione un discurso, me interese más la parte de la enunciación, o me interese más la parte de la ideología, o me interese más la parte de cómo se presentan narrativamente a las diferentes oponentes dentro de un discurso, ¿no? Ahorita estaba leyendo que estaban criticando al presidente porque decía que solamente presentaba dos realidades, la de su gobierno y la de los conservadores, ¿no? Lógicamente, pues existen muchísimas más realidades y creo que el presidente no solamente quiere ver así estas dos oposiciones, pero él está hablando de eso que le interesa, que sí serían sus opositores, ¿no? Pero no significa que solamente lo quiera poner en blanco y negro y que solamente existan dos realidades, sino que solamente en algunos momentos se está marcando la importancia de lo que están haciendo estos que supuestamente serían los opositores. Vamos a ver estos temas de estudio del análisis del discurso para ver qué podíamos estudiar dentro de los diferentes tipos de discurso. Bueno, como lo menciona Zeta Harris, podemos estudiar las diferentes reglas sintácticas de la construcción de los diferentes discursos. Hay algunos analistas que van a ir analizando todas las diferentes oraciones que van apareciendo en el discurso. Algunos otros analistas
se dedicarían a seleccionar aquellas partes más significativas, aquellas partes más pertinentes, aquellas partes que me están produciendo un mayor significado y van a ir analizando estas diferentes oraciones, oraciones principales, oraciones que tienen más, que están cargadas más de sentido y las van a sacar de estos diferentes párrafos para ir viendo este desarrollo del el discurso. Entonces verían esta relación de las diferentes frases, de las diferentes oraciones, con los propios contenidos que van a tener estas diferentes oraciones. Entonces, ¿qué se está mencionando en estos momentos importantes del discurso? Y se va a estudiar a través de estas diferentes oraciones. Muchas veces para estudiar estas formas de las oraciones, pues se tendría que ver cómo se está denominando a los personajes que son contrarios a mi forma de pensar, a los adjetivos que estoy utilizando, al estilo sintáctico, a la carga semántica que puede tener las diferentes palabras que se están utilizando. Entonces se vería principalmente las reglas sintácticas y también se vería la parte de las reglas pragmáticas. En esto de las reglas pragmáticas ya veíamos estas huellas, estas ditsis que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con el tiempo y algo que también sería importante que nos menciona principalmente Austin sería la parte de la teoría de los actos del habla, que en esta teoría de los actos del habla estaría esto que se dice, estaría también esta intención de aquello que se dice y ese efecto o ese resultado que se quiere provocar con aquello que se está diciendo. Entonces, para este Austin y para este Searle es diferente el contenido de lo que se dice de la intención que se tiene cuando se está diciendo. Entonces, muchas veces se puede tener la intención de que se compre un producto, de que se vote por algún candidato, de que te conviertas a determinada grupo religioso y también la parte de la finalidad o la parte del resultado que tú esperas con eso que estás diciendo, ¿no? Y algo que nos menciona también principalmente otro autor muy importante sería Gris, que sería la parte del principio de cooperación. Entonces, en este principio de cooperación, no solamente el emisor está dando este discurso, sino también el receptor está interpretando y está colaborando con ese discurso. Entonces, algunas de las máximas de cooperación de Gris nos hablarían de que la cantidad y la calidad sea lo preciso, ¿no? Entonces, también una clase pues tendría que ser lo preciso, ¿no? ¿Cuánto tendría que durar la clase, ¿no? Si hay un maestro de otra escuela que dice, ay, damos clases de 3 horas, ¿no? Y entonces ahí de repente se me hace así un poquito medio antipedagógico una clase de 3 horas, porque dicen que a veces los estudiantes y a veces los estudiantes jóvenes muchas veces pues, solamente tendrían retención para 50 minutos, 1 hora, 1 hora y media, y ya 3 horas, pues muchas veces cuando es algo muy grande, te tendrías que hacer diferentes pausas de 5 o 10 minutos para que se pudiera hacer una clase tan larga de 3 horas, ¿no? Entonces tiene que ver con la cantidad de lo que se dice, que muchas veces tú algo lo puedes expresar en 15 minutos y si lo quieres expresar en 50 minutos, pues ya sería excesivo las palabras, las frases, las oraciones que estás diciendo para expresar algo que de 50 minutos que se podría decir en 30 minutos, ¿no? Luego también la calidad de lo que se dice. Muchas veces en un discurso, muchas veces en una conversación, se están repitiendo ideas. Entonces también va a depender de la calidad de esa información que tú vas a estar dando y que no se esté repitiendo, ¿no? Y también la otra característica sería la parte de la pertinencia, ¿no? Si yo quiero transmitir determinada información, si yo voy a hablar de determinados autores, si yo voy a hablar de determinados conceptos, de determinadas teorías, que sea lo pertinente en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo importante en ese momento de aquello que yo voy a transmitir, ¿no? Y otros aspectos que también nos mencionan del discurso sería esa imagen, ya sea positiva, ya sea negativa, que se va a dar acerca de algún problema o acerca de alguna persona, ¿no? Ahorita que revisamos estos diferentes editoriales que aparecen en YouTube, vamos a ver muchos editoriales de Reforma,
de Universal, del Financiero, Sin embargo, atacando a determinados personajes políticos y que ya tienen determinada línea editorial y que entrarían dentro de este chayote que se les paga a estos periodistas, a estos periódicos porque hablen mal de determinadas acciones que están emprendiendo o de determinado tipo de personajes. Entonces sería el primer aspecto que yo podía estudiar dentro del campo del discurso, ¿no? Ver cómo está construido ese discurso sintácticamente y ver cómo está funcionando esta interacción entre el emisor y el receptor. También este sería para parte de la forma del contenido, de que en qué tono le hablo a la persona que quiero que llegue mi discurso, ¿no? Entonces, bien diferente la manera en que los youtubers le hablan, que hablan casi siempre mirando a la cámara, que hablan de muy cerquita, o muchas veces que tú quieres producir algo más distanciado, algo más formal o algo más informal. La segunda aspecto que tendríamos que ver con respecto al discurso sería las partes de las reglas de coherencia y las reglas de cohesión. Muchas veces de repente yo hablo algún artículo de El Universal, algún artículo de El Financiero, y muchas veces van a estar escritos desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de lo irracional, y muchas veces no van a estar bien elaborados los diferentes argumentos para llegar a una conclusión. Ahí también tendría que saber estos aspectos de la argumentación, de cómo con determinados aspectos se puede llegar a determinada conclusión y cómo muchas veces si dan determinadas pruebas, sin dar determinado tipo de datos, sin dar determinado tipo de información, se llega a una conclusión que muchas veces no es real, ¿no? También muchos de estos articulistas que principalmente serían de Reforma o que también principalmente serían de El Universal, solamente van a dar ataques, ¿no? Van a decir el usurpador, el tirano, el villano, el que se quiere sentir poderoso, y van a estar dando puros calificativos desde el punto de vista de lo negativo, desde el punto de vista de ya con estos adjetivos calificar a una persona más que dar argumentos coherentes, ¿no? También las reglas de coherencia pues, estarían en la parte sintáctica, estarían en la parte semántica y estarían en cómo son tratados estos diferentes hechos, ¿no? A veces estos hechos que no se dan pruebas realmente, pues estaríamos entrando dentro de que no existe coherencia en aquello que se está diciendo. En en la retórica antigua siempre se pedía que dentro del discurso estuvieran muy bien elaborados estos determinados argumentos y que se llegara a cuestiones reales, a cuestiones verdaderas, ¿no? Entonces el discurso para los griegos había dos tipos de rectores, dos tipos de personas que enseñaban la retórica y había unos que decían que todo se podía defender, que todo se podía hacer que la gente te lo creyera, y estaban la gente como Aristóteles, que pensaba que eso que vendían estos oradores y estos retóricos que venían de fuera de Grecia, pues eran faltos de ética, porque para Aristóteles era bien importante esta parte de que lo que se dijera fuera verdadero, ¿no? Creo que nos encontramos con esos mismos problemas en la actualidad, de que muchos discursos, muchos artículos de opinión, ya sea de la televisión, ya sea de video, muchas veces se van a convertir en una serie de ataques, muchas veces no van a tener nada que ver con con la realidad y estaríamos entrando en estos factores de la posverdad, de las fake news. Pero un discurso, pues sí se trataría de que tuviera reglas de coherencia, que estuviera bien cuestionado y que trataría de ir hacia la verdad. Entonces, ahorita hay muchos discursos falsos, hay muchas fake news este, que, que estarían fuera de estos patrones que tienen que ver de la ética. Y también podríamos seguir esto de Michel Pechus. Este sería el tercer aspecto. En este tercer aspecto, muchas veces mi análisis del discurso podía empezar por estudiar estas condiciones de producción. En qué época se produjo, quién es el autor, a qué corriente política pertenece, si es una novela, a qué estilo pertenece,
dónde estudió el autor, qué premio se ha ganado esa novela, qué ha dicho la crítica acerca de esa novela. O también muchas veces cuando yo estoy analizando algún problema de política, qué dice ese político y qué dicen sus contrincantes, qué dicen sus adversarios. El otro aspecto muy importante serían estas condiciones de circulación. En el caso de los discursos mediáticos, tendría que ver si esos discursos se están produciendo en la prensa, se están produciendo en YouTube, se están produciendo en Twitter, en qué periódicos se están produciendo y cómo se va dando esta cadena de información, esta cadena de circulación de los diferentes discursos, que muchas veces estos discursos ya cuando nos llegan ya se ha perdido completamente esos referentes, esas fuentes de dónde llegaron, ¿no? También ahora aparecen diferentes notas y ya esas notas ni siquiera están firmadas por un periodista. Y ahora cada vez las notas son más cortitas y para que no haya demandas, para que de repente no se pueda culpar a nadie, dicen redactadas por la redacción, ¿no? Entonces ya no hay ese autor concreto que se haga responsable de esa nota informativa o que se haga responsable de esa editorial. Al poner redactada por la redacción, se convierte como en un sujeto completamente ambiguo, completamente que no se le puede reclamar nada porque está siendo redactado por la redacción, y muchas veces estas notas que no tienen firma serían como parte de las notas que muchas veces pueden resultar más sospechosas, que pueden resultar más inciertas con respecto a aquello que estamos leyendo, ¿no? Entonces también estas condiciones de circulación de los diferentes discursos pues va a ser muy importante, ¿no? También muchas veces se cita un discurso, pero solamente se cita un fragmento, o también de repente encontramos determinados tipos de notas que se cita parte de lo que se dijo en la conferencia de la mañanera, pero es solamente un encabezado, solamente un parrafito, y si tú quieres saber realmente qué se dijo, pues tendrías que recurrir a la conferencia completa para ver en qué contexto se está diciendo, por qué se está diciendo esta afirmación y ver si es cierto que eso que se dijo corresponde a algún aspecto de la realidad o solamente un fragmento que está siendo sacado completamente de contexto. Y el tercer aspecto sería el que tiene que ver con las condiciones de recepción. También el receptor tiene determinadas condiciones sociales, históricas, educativas y personales en la cual está recibiendo esos discursos. Ahorita, yo que estoy del otro lado de la pantalla, muchas veces me trato de imaginar qué están haciendo ustedes, ¿no? Están chateando, están tomando apuntes, están desayunando, le están prestando, están leyendo cada una de las diapositivas o están haciendo otra tarea que tienen que entregar para otra clase, ¿no? Entonces las condiciones de recepción sí influyen mucho, ¿no? Entonces las condiciones de recepción pues eran diferentes en el salón de clases porque el salón de clases estaba diseñado para que tú te sentaras tu mirada, tu atención estaría hacia la parte del pizarrón, ¿no? Entonces también muchas veces en el salón de clases creo que pues los maestros te regañaban si sacabas tu celular, si estabas platicando, si en lugar de estar tomando apuntes estabas dibujando. Entonces hay diferentes condiciones en que los receptores podemos interpretar aquellos discursos, ¿no? También habría receptores más críticos, receptores más pasivos, receptores que pueden estar pensando en otra cosa completamente diferente. Y esto sería cuando a veces se dice que los niños no tienen atención a aquello que se está dando dentro de la clase. Entonces, estos tres tipos de condiciones estarían marcadas en los discursos. Entonces, el discurso no está aislado, el discurso no está surgiendo de la nada, sino el discurso siempre está ubicado históricamente, el discurso siempre está relacionado socialmente. De hecho, todos los discursos tendrían relación con otros discursos o tendrían relación con los contextos sociales, con los contextos políticos con los cuales los está produciendo. Entonces, por eso, antes en la carrera de comunicación se recomendaba mucho todo el tiempo estar leyendo los periódicos para ir viendo esos problemas que van apareciendo, esas notas que van apareciendo, a qué se van a estar refiriendo esas diferentes notas, ¿no? Si yo de repente me pierdo una semana de ver los noticieros, de ver los periódicos, va a surgir algún problema con un nuevo gobernador, alguna nueva problemática que se va a estar reflejando en los periódicos y no voy a tener idea de ese contexto en el cual se está produciendo la noticia, ¿no? Entonces aquí abajito tenemos un cuadrito y en ese cuadrito se menciona condiciones de producción,
condiciones de reconocimiento y circulación de los discursos, ¿no? Y lo que vamos a estudiar principalmente sería ese objeto del discurso. Pero ese objeto del discurso yo lo estudiaría dentro de estas condiciones de emisión, de circulación y de recepción. También los discursos va a haber posibilidades de emergencia, ¿no? ¿Qué discursos están sucediendo en determinado momento? Creo que hace 2 años casi todo era noticias de COVID, ¿no? Ahora en el periódico tenemos más noticias acerca de la reforma petrolera. Creo que también va a haber una reforma fiscal, este, también de diferentes cuestiones que pueden pasar en Estados Unidos o nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Creo que cuando el primer mes de Donald Trump, todos los periódicos hablaban acerca de cuál era esta política que estaba llevando acerca de sus primeras semanas, de sus primeros meses de gobierno, o también cuando gana López Obrador, creo que la primera semana todos los periódicos estaban hablando de su programa, hablando de lo que proponía el presidente, ¿no? Entonces hay posibilidades de emergencia de los diferentes discursos y estas posibilidades de referencia de los diferentes discursos pues tienen que ver con estas condiciones de producción, ¿no? En estas condiciones de producción sería este, qué discursos es más factible que se den en determinado momento y qué discursos de repente dejan de circular, ¿no? Si nos hiciéramos un análisis del gobierno de Peña Nieto y hasta el final de su gobierno casi había muy pocas notas que hablaran mal de Peña Nieto, pero la gente tenía una gran inconformidad, aunque esta gran inconformidad muchas veces no se demostrara en la televisión, no se demostrara en la prensa, y pues luego descubrimos que era porque pagaba grandes cantidades de dinero a los periódicos y a las periodistas. Entonces la posibilidad de emergencia de los discursos depende de condiciones de salud, de condiciones de asesinatos, de migrantes, de feministas, de ciertas cuestiones que ocurran con las cuestiones LGTB. Entonces las posibilidades de emergencia de esos discursos que se habla más en determinado momento, en determinado tiempo. Esto estaría relacionado con la teoría marxista, de que muchas veces ellos hablan de que la revolución habría ciertos momentos en que es más fácil que pueda surgir y hay otros momentos en que sería muy difícil que pudiera surgir algún movimiento revolucionario o algún movimiento crítico, ¿no? Si recuerdan, ha habido ciertos factores que han hecho estallar los movimientos sociales en Chile o los movimientos sociales en Francia, ¿no? Creo que en Chile principalmente fue porque se quería privatizar la educación y en Francia principalmente porque querían desaparecer pensiones o querían rebajar las pensiones, ¿no? Entonces esto va a dar que se den posibilidades de emergencia de los diferentes discursos. Y esto también creo que ya vimos un poquito. Los discursos también muchas veces serían una forma de control y también habría una forma de exclusión. A quien no se les permite hablar y quienes tendrían más posibilidades de hablar, ¿no? Si pensamos en los 50 en Estados Unidos, los negros tenían poco acceso a la prensa, poco acceso a la televisión, poco acceso a la política. En cambio, ahorita vemos que ciertos grupos minoritarios, antes como los negros, las mujeres y la comunidad LGTB, pues cada vez tiene más visibilidad, cada vez tiene más posibilidades de participar dentro de la política, ¿no? Pero en determinado momento y en determinadas condiciones se puede excluir a determinados representantes de la sociedad civil. Aquí vamos a ver lo que menciona Michel Foucault, que hay una formación social y hay una formación discursiva. Entonces, Michel Foucault te dice que no podemos hablar, no podemos pensar si no nos consideramos, si no estamos, si no pensamos dentro de determinada formación social. Esa formación social estaría cambiando a través de las décadas, estaría cambiando históricamente. Entonces, lo que se le permitía a las mujeres
en los 50 es diferente a lo que se le permite en los 70 y es diferente a lo que se permite en el 2000, ¿no? También la visibilidad LGTB, pues casi era nula en el 10, en el 20, y había hasta grandes castigos, ¿no? Entonces hay una formación social que en esta formación social estarían surgiendo los discursos de qué se permite y qué no se permite. Entonces Michel Foucault siempre habla de qué se permite dentro de esos discursos, qué se permite dentro de ese lenguaje que se exprese. Entonces esto que se permite y qué no se permite cambia completamente de una época a otra época, ¿no? Cuando yo veo en Canal 9 los programas de la escuelita y ciertos programas de la década de los 80, creo que también la hora pico, tú los ves y están llenos de machismo, de sexismo, de bullying, de racismo, y tú dices, bueno, pues esa era la visión que teníamos en México en los 90 o hasta en el 2000, y lo siguen transmitiendo, pero ahora ya nos parecen completamente obsoletos, ¿no? Y entonces uno ve los programas de Israel Haitovich y se ven reproduciendo este machismo, este sexismo, esta homofobia dentro de sus propios programas de televisión. Entonces esa formación social, esa manera de pensar, es ese imaginario que tenemos en determinada época. Y Michel Foucault va a haber una relación muy estrecha entre la formación social y la formación discursiva. Entonces los discursos se están produciendo dentro de esa formación social, dentro de eso que se tiene que hablar y que se puede hablar en determinado momento. Entonces por eso hay determinadas condiciones para el emisor y para el receptor para hablar de determinados temas y para interpretar esos discursos de determinada manera. Entonces, esta formación discursiva muchas veces nos dice cómo tienen que ser los discursos, si tienen que ser más largos, con más argumentos, con menos argumentos, o discursos más emocionales, más viscerales, más de odio, como muchas veces están transmitiendo actualmente en los medios de comunicación. Esta formación discursiva estaría hablando de cómo se dan y cómo se elaboran y cómo se presentan estos diferentes tipos de discurso. También Michel Pechus pues nos va a hablar de discurso y coyuntura. Hay ciertos momentos en que no es el momento normal, sino hay una coyuntura, hay una ruptura, y en ese momento de coyuntura, en ese momento de ruptura, se pueden hablar de diferentes temas, ya sea desde lo político, desde lo económico y desde lo social. Creo que desde las elecciones de 2018 pues han cambiado muchísimo los discursos, se han metido nuevos participantes, se ha hablado más de los jóvenes, de los pobres, de los marginados, de temas que tienen que ver con el petróleo, de temas que tienen que ver con la corrupción, de temas que tienen que ver con el crecimiento. Entonces hay momentos en que de repente existe una coyuntura política o una coyuntura social y eso permite un cambio de los discursos o también un cambio del discurso que muchas veces puede, en ese sentido, pues a lo mejor podemos hablar y simplificar de dos tipos de discurso. El discurso que sería el discurso neoliberal que tenían los partidos del PAN, que tenía los partidos del PRI, o otros tipos de discurso más hacia lo popular, más hacia lo social. Ya faltan dos o tres aspectos. El otro aspecto sería el proceso de interdiscursividad. Aquí también, cuando yo estoy viendo un discurso, me está hablando de otros discursos. Y ese discurso se relaciona con otros discursos. Entonces, muchas veces no es suficiente estudiar al discurso en sí mismo, sino tengo que ver de qué temas están al interior del discurso y con qué otros discursos se está relacionando. Esto lo podríamos ver mucho en el caso de la prensa, cuando yo de repente trato de seguir un acontecimiento, trato de seguir una noticia y trato de ver cómo la está siguiendo Proceso, cómo la está haciendo La Jornada, cómo la está haciendo Reforma, cómo la está siguiendo el Universal, y va a cambiar completamente el punto de vista, el tratamiento de la noticia, desde cómo lo titula, cuáles son los subtítulos, cómo pone la cabeza, cómo te va presentando los acontecimientos y hasta muchas veces a qué conclusión llega cada periódico, ¿no? Entonces, en el discurso tengo que ver estas relaciones contextuales, estas relaciones intertextuales dentro de los discursos. Entonces, por eso esa sería como una
de los retos y de lo que tiene que hacer el analista del discurso, no solamente quedarse con ese discurso fuera de contexto, sino ubicarlo, contextualizarlo y buscar todas estas relaciones que pueden existir dentro de los diferentes discursos. Entonces el discurso nunca estaría solo, sino siempre estaría en una relación con otros discursos de política y con otros temas que pueden ser sociales, con otros temas políticos. Y este sería casi casi como el clímax de la clase, de que los discursos, si bien son una práctica social, también presentan una materialidad. Esta materialidad discursiva es que hay elementos objetivos, que hay elementos materiales para yo poder estudiar estos discursos. Entonces, en estos discursos yo puedo estudiar cómo se está produciendo la parte de la comunicación, la parte pragmática, pero también tendrían una materialidad. Y entonces Julieta Haidar va a decir que puede un discurso tener una materialidad acústica, una materialidad visual, una materialidad en las letras del texto, una materialidad hasta dentro de la parte olfativa y de la parte gustativa, ¿no? Cuando yo veo un basurero en una película, hasta puedo sentir esa presencia de olores, esa presencia de lo que está dentro del propio discurso. Entonces se puede analizar esta comunicación, se puede analizar esta materialidad, pero habría otras materialidades importantes en el discurso, que sería las relaciones de poder que existen en el discurso, las relaciones ideológicas que existen con respecto al discurso y otras relaciones que tendrían que ver con factores más macro, como podría ser la parte de la cultura, la parte de la historia, la parte de lo social. Entonces, en ese sentido, el analista del discurso tiene que estar muy bien informado, tiene que tener muchos conocimientos de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y el analista del discurso, pues ya quería ir como muchísimo más a detalle y muchas veces trataría también la parte cognitiva de cómo se están entendiendo esos diferentes discursos. También muchas veces iría más a la parte de detalle de cómo está construido estilísticamente y retóricamente ese discurso. También el analista del discurso podría llegar y ir viendo todos los argumentos, toda la construcción de los argumentos y todo este armazón, toda esta construcción de ese discurso, ¿no? Cómo se construyen esos párrafos, cómo se relacionan esos párrafos, cómo se inicia ese discurso, cómo se desarrolla ese discurso, cómo se llega a un determinado clima y cómo se concluye ese discurso. Entonces ahí está lleno de materialidades el discurso, por donde yo podría ir siguiendo determinado hilo conductor para ir estudiando los discursos, ¿no? Ahorita ya mencionamos la parte narrativa, la parte sintáctica, la parte enunciativa o la parte ideológica como factores materiales de ese discurso, ¿no? Entonces, por eso muchas veces tengo que tener ese material. Si yo quiero estudiar el discurso, pues tengo que tener el discurso escrito, o tengo que grabar el discurso, o tengo que grabar esa editorial que apareció en televisión para poderla repetir varias veces e ir viendo la parte narrativa, la parte sintáctica, la parte enunciativa y la parte ideológica, ¿no? Nosotros también cuando solamente vemos una vez ese discurso, llegamos a una determinada interpretación, pero el análisis del discurso buscaría esa materialidad, buscaría ese fragmento de video, ese artículo que se escribió o esa nota que apareció en la televisión para analizar los diferentes elementos del análisis del discurso. Ya faltan poquitas diapositivas. Entonces, algunos autores van a considerar que principalmente el discurso es un proceso. Y el discurso sería un proceso porque tengo que ir contextualizando la parte histórica, la parte social, la parte de producción, el propio discurso, la parte de circulación, la parte de interpretación y utilizar muchas de estas metodologías teóricas de lo que me proponen los determinados autores, de la metodología para ir siguiendo el discurso. Y también el discurso sería un proceso, ¿no? Todo el tiempo los discursos están cambiando. Algún tema que de repente se está tratando, no sé, la familia, la educación, la salud, los medios de comunicación, todo el tiempo están cambiando lo que se dice de esos problemas, lo que se dice de esos temas, ¿no? Entonces el discurso es un proceso, ¿no?
Entonces, en ese sentido, el analista de discurso no pensaría que el significado del discurso es algo cerrado, sino es algo cambiante, algo que va evolucionando, algo que se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para nada el discurso sería cerrado, para nada el discurso tendría un único significado, sino que el discurso sería un proceso que el analista tiene que ver, pero muchas veces cuando termina de hacer su análisis ya está cambiando esa perspectiva con respecto a aquello que se analizó, ¿no? Entonces sería un proceso completamente abierto. Y es un proceso completamente abierto de cómo se están produciendo, de cómo están circulando los discursos y lo más importante, de cómo se están interpretando esos discursos, ¿no? Si pensamos en lo que se dijo acerca de la Revolución Mexicana, ha cambiado completamente esa interpretación del tema o del discurso Revolución Mexicana. Y también, si seguimos la narrativa de los acontecimientos de Ayotzinapa, ha ido cambiando también esa narrativa, ¿no? Va cambiando, cambiando, y muchas veces se llega a convertir hasta en temas que de repente ya no se sabe cuál es ese origen y se llegan a convertir en verdaderos mitos, ¿no? Entonces también van cambiando muchísimo las interpretaciones con respecto a los acontecimientos, con respecto a la historia y lógicamente también con respecto a los discursos. Bueno, este fue algunos de los aspectos que nosotros podíamos estudiar caso de la materia de teorías del discurso, y algunas ideas de cómo abordar estos temas del análisis del discurso. A partir de estas determinadas teorías, a partir de estas determinadas temáticas que tienen que ver con el discurso. Bueno, eso sería algo de lo más importante, como una introducción a los temas más importantes y a algo de la metodología para estudiar a los discursos. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo por el momento.